Hola, en este video te enseñamos a hacer estas figuras navideñas para cupcakes. Para hacer el cuerpo del hombre de nieve utilizamos 16 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y formamos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos la parte inferior. Luego aplanamos la parte superior para que pueda encajar la cabeza. Para hacer la cabeza utilizamos 11 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Para hacer cada brazo utilizamos una bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro, para eso utilizamos una regla de círculos milimétricos. Alargamos la pieza dejando más volumen en la parte inferior, luego aplanamos ligeramente. Aquí hacemos un pegamento mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Ponemos pegamento en la parte superior del cuerpo y colocamos la cabeza en este lugar. Ponemos pegamento en cada brazo y los colocamos. Con una herramienta redonda marcamos el área de los ojos. Para hacer la nariz utilizamos una pequeña bola de pasta de goma de color naranja y le damos forma de cono. Ponemos pegamento y la colocamos. Para hacer la bufanda alargamos una pieza de color blanco y una pieza de color rojo. Luego entrelazamos ambas piezas. Ponemos un poco de pegamento en el cuello y colocamos la bufanda. Este pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Para la base del sombrero utilizamos una bola de pasta de goma de 15 milímetros de diámetro. Agregamos goma tragacanto y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a los dedos. Aplanamos la pieza formando un disco. Para la parte superior del sombrero utilizamos 3 gramos de pasta de goma. Agregamos goma tragacanto y formamos una bola. Aplanamos ligeramente formando un pequeño cilindro. Ponemos pegamento en este lugar y juntamos ambas piezas. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos una delgada tira de color rojo. La masa que sobre la cortamos con una tijera. Para hacer los ojos, la boca y los botones utilizamos pequeñas bolitas de pasta de goma de color negro. Con una herramienta redonda hacemos una pequeña cavidad en la base del sombrero para que pueda encajar mejor. Ponemos un poco de pegamento en la cabeza y lo colocamos. De esta manera terminamos el hombre de nieve. A continuación haremos la figura de Papá Noel. Para hacer el cuerpo utilizamos 16 gramos de pasta de goma. Agregamos goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Utilizamos un poco de manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a las manos. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos la parte inferior. Luego aplanamos la parte superior para que pueda encajar la cabeza. Para hacer la cabeza utilizamos 9 gramos de pasta de goma. Agregamos goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola.
Ponemos pegamento en la parte superior del cuerpo y colocamos la cabeza en este lugar. Para hacer la barba utilizamos una bola de pasta de goma de 3 gramos. La aplanamos de manera triangular y alargamos dos puntas de la siguiente manera. Tomamos una herramienta de corte y hacemos las siguientes marcas. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la barba. Para cada bigote alargamos una pequeña bola de pasta de goma dejando una punta en un extremo. Luego hacemos una curva. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos los bigotes. Con una herramienta redonda hacemos una cavidad para marcar el área de la boca. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la nariz. Tomamos una herramienta redonda y marcamos el área de los ojos. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la boca utilizando una pequeña bolita de pasta de goma de color rojo. Para hacer cada brazo utilizamos una bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Agregamos goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos ambos extremos. El extremo que va pegado al cuerpo debe ser en forma diagonal. Para hacer cada mano utilizamos una bola de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro. La aplanamos ligeramente y marcamos el pulgar con una herramienta de corte. Ponemos pegamento en este lugar y juntamos ambas piezas. Con un bisturí cortamos una tira larga. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos una de las tiras. Ponemos pegamento en el área de la nuca y la cubrimos alargando 3 gramos de pasta de goma de color blanco. Para hacer los ojos utilizamos dos pequeñas bolitas de pasta de goma de color negro. Para hacer el gorro utilizamos 8 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en la parte inferior formando un cono. Hacemos una cavidad en la parte inferior para que pueda encajar la cabeza y doblamos el extremo superior. Ponemos pegamento en la cabeza y colocamos el gorro. Ponemos pegamento en la parte inferior del gorro y colocamos una tira larga ligeramente aplanada. Para hacer el cinturón aplanamos un poco de pasta de goma de color negro. Con un cortapisa cortamos una cinta. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos el cinturón. La masa que sobra la cortamos con una tijera. Para la hebilla del cinturón colocamos un pequeño rectángulo de color amarillo y un pequeño cuadrado de color negro en el centro. Ponemos pegamento en el extremo superior del gorro y colocamos una pequeña bola de pasta de goma blanca. Ponemos pegamento en cada brazo y los colocamos. De esta manera terminamos la figura de Papá Noel. A continuación haremos la figura del reno. Para hacer el cuerpo utilizamos 13 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos la parte inferior. Luego aplanamos la parte superior para que pueda encajar la cabeza. Para hacer la cabeza utilizamos 9 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Luego alargamos ligeramente esta pieza. Para hacer cada pata utilizamos una bola de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro.
La alargamos y aplanamos la parte inferior. Para el extremo de cada pata aplanamos una pequeña bolita de pasta de goma y marcamos con una herramienta de corte. Ponemos pegamento en este lugar y juntamos ambas piezas. Para hacer el hocico aplanamos una pequeña bola de pasta de goma de un color más claro. Ponemos pegamento y lo colocamos en este lugar. Con una herramienta redonda marcamos el área de cada ojo. Para hacer la nariz utilizamos una pequeña bolita de pasta de goma de color rojo. Para hacer los ojos utilizamos dos pequeñas bolitas de color negro. Para hacer la boca utilizamos una pequeña tira de color negro. Ponemos pegamento en cada pata y las colocamos en sus respectivos lugares. Ponemos pegamento en la parte superior del cuerpo y colocamos la cabeza en este lugar. Para cada oreja tomamos una pequeña bolita de pasta de goma y la alargamos formando una punta en un extremo. Ponemos pegamento en las orejas y las colocamos. Para hacer cada cuerno utilizamos una bola de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro. Agregamos goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Alargamos ligeramente la pieza dejando más volumen en la parte superior. De la parte superior formamos 3 extensiones. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos el otro cuerno y los dejamos secar por un par de horas. Finalmente ponemos pegamento en la base de cada cuerno y los colocamos. Con eso terminamos el reno y espero que este video te sea de ayuda. Si te gustó el tutorial, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y que pases unas felices fiestas.